¿Qué onda, medicoblastos? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver el tema de hormonas peptídicas y vamos a tocar algunos temas. Por ejemplo, de dónde provienen estas hormonas, cómo se generan en la célula, a qué receptores se unen las hormonas peptídicas y cuál es el mecanismo de transducción de todos los receptores de las hormonas peptídicas. Entonces, empecemos hablando sobre de dónde provienen las hormonas peptídicas. Estas se generan a través de la famosa síntesis de proteínas. Y una vez que se generan estas hormonas, se almacenan en vesículas secretoras, que incluso podemos ver aquí en este diagrama. Y ahora, una vez que se almacenan y llega el estímulo a la célula, se liberan a través de exocitosis. Y ahora, estas hormonas normalmente viajan libres, pero hay una excepción. Por ejemplo, el factor de crecimiento insulínico tipo 1 y 2 suele viajar unido a proteínas transportadoras. Y por último, las hormonas peptídicas, una vez que están en circulación, llegan a receptores que se ubican en la membrana citoplasmática. ¿Ok? Esos son los tres puntos importantes de las hormonas peptídicas. Provienen de la síntesis de proteínas, viajan de forma libre y sus receptores están ubicados en la membrana plasmática. Ahora vamos a ver a detalle cómo se generan estas hormonas. Una vez que llega un estímulo adecuado a la célula y produce un cambio o una transducción de señal, estos cambios bioquímicos, como por ejemplo el aumento del calcio o del AMP cíclico intracelular, va a producir una señal en el núcleo que tiene que empezar a transcribir o codificar genes. Y esto se conoce como transcripción, en la cual generamos moléculas de ARN mensajero, es decir, copiamos parte de la información del ADN y este ARN mensajero llega al retículo endoplásmico rugoso. Aquí va a ser leído por los ribosomas y se produce la traducción, es decir, la síntesis de proteínas, en donde todo este ARN mensajero es sustituido por aminoácidos. Y una vez que pegamos estos aminoácidos se generan péptidos. Dichos péptidos pasan al aparato de Golgi y aquí se empaquetan. Es como por ejemplo una fábrica de Amazon. Aquí en el núcleo fabricamos el producto y una vez que llegamos al aparato de Golgi lo empaquetamos en plástico, en cajas, en bolsas para que cuando se exporte no sea frágil o no se pueda romper fácilmente, ¿ok? Lo mismo pasa acá. Se empaquetan las proteínas o en este caso los péptidos de las hormonas y se almacenan en las vesículas secretoras. Entonces, constantemente se están generando hormonas peptídicas y se almacenan en las vesículas secretoras. Y una vez que llega este estímulo, se liberan a través de exocitosis. ¿Ok? Entonces, tenemos tres fases en la generación de hormonas peptídicas. La síntesis, que abarca la transcripción y traducción del ADN, el empaquetamiento, que se lleva a cabo en el aparato de Golgi, y el almacenamiento, que se da en vesículas secretoras. Y ahora, la vía de producción o de exportación de esta hormona es por la vía secretora o por la vía constitutiva. La vía constitutiva es la más rápida porque aquí nos saltamos el paso del almacenamiento y del empaquetamiento. Aquí, digamos que la célula tiene mucha prisa, entonces libera el péptido inmaduro desde que se traduce. Esto produce que la hormona no tenga tanto efecto. Y ahora, la vía secretora es la vía completa. Aquí llevamos a cabo todos los procesos que acabamos de mencionar, ¿ok? Y ahora, una vez que se libera la hormona peptídica, llega a su célula diana o blanco y se puede unir a estos distintos receptores. La proteína G acoplada de adenilciclasa, la proteína G acoplada a fosfolipasa C o acoplada a fosfolipasa A, el receptor de tirosina sinasa y receptores unidos a guanilato ciclasa. Vamos a ver a continuación cómo es el mecanismo molecular de estos receptores. Muy bien, entonces empecemos hablando sobre las proteínas G que están acopladas a adenilciclasa. Esta figura de color verde y naranja representa el receptor de la hormona peptídica. Tiene segmentos transmembranales y está unida a la proteína G, que está de color morado. La proteína G tiene tres subunidades, la alfa, la beta y la gamma. La alfa está unida a GDP. Y ahora, esta proteína G y este receptor está acoplado a la adenilciclasa, que está de color azul. Y ahora, empecemos describiendo el mecanismo. Una vez que se une la hormona peptídica
a su respectivo receptor, va a producir un cambio conformacional en el receptor. Y esto lo que va a producir es que el GDP se desplace de la subunidad alfa y entonces se una el GTP. Y ahora, la subunidad alfa se va a desprender de la proteína G y se va a anclar a la adenilciclasa. Entonces, se separa la subunidad alfa y se ancla a la adenilciclasa. Recuerden que tiene su GTP. Y esto lo que va a producir es que se encienda o se active la adenilciclasa. Y ahora, la adenilciclasa tiene como sustrato al ATP, lo va a escindir o lo va a cortar en AMP cíclico. ¿Ok? Vamos a representar el AMP cíclico como si fueran puntitos azules. Y entonces, como se enciende la adenilciclasa, podemos decir que la concentración de AMP cíclico intracelular aumenta. Y al aumentar esta concentración de AMP cíclico, lo que va a pasar es que se va a unir a la proteína sinasa A. La proteína sinasa A consta de dos subunidades reguladoras, que están de color naranja, y dos subunidades catalíticas. Pero estas subunidades están apagadas porque están controladas por las subunidades reguladoras. El AMP cíclico lo que va a hacer es separarlas gracias a que se unen a los segmentos de unión de las subunidades reguladoras. Y entonces las subunidades catalíticas se van a encender. Entonces ya no van a estar tristes, van a estar contentas. Y ahora, lo que van a hacer las subunidades catalíticas es que van a fosforilar. Es decir, fosforilan residuos de trionina y de serina en proteínas o enzimas que van a producir el efecto bioquímico o el cambio de la célula gracias a esta hormona, ¿ok? Este es el objetivo final. Y ahora, para que cese la actividad de la proteína sinasa A, entonces las fosfodiesterasas van a entrar en acción. Las fosfodiesterasas van a llegar y van a degradar el AMP cíclico. Degradan al AMP cíclico y entonces las subunidades catalíticas se apagan de nuevo. ¿Ok? Eso es lo que sucede con las proteínas G que están acopladas a adenilciclasa. Ahora, vamos a ver el mecanismo del siguiente receptor. Ahora veamos la proteína G acoplada a fosfolipasa. Tenemos nuestro receptor que es específico, por ejemplo, para la hormona antidiurética, que es una hormona peptídica. También este receptor está unido a la proteína G y a su vez la proteína G unida a esta fosfolipasa C. Una vez que se une la hormona a su receptor, produce los cambios conformacionales que vimos en la sección anterior y ahora, al activar a la fosfolipasa C, lo que va a hacer es que va a recortar a ciertos componentes de la membrana citoplasmática. Recordemos que la membrana celular está formada por dos capas fosfolipídicas. Entre los fosfolípidos que encontramos en esta bicapa es el fosfatidil inositol 4,5-bifosfato. La fosfolipasa C activa va a romper este fosfolípido en dos moléculas, en el inositol 1,4,5-trifosfato y en el diacilglicerol. Ahora, cada una de estas dos moléculas va a tener dos rutas bioquímicas que van a producir un cambio en el funcionamiento celular. El inositol trifosfato va a unirse a moléculas del retículo endoplásmico y va a liberar calcio, con lo cual aumenta la concentración intracelular de calcio y este calcio se va a unir a unas sinasas que son las calmodulinas. Cuando se forma el complejo calcio-calmodulina, entonces empiezan a fosforilar proteínas. El diacilglicerol va a iniciar la vía de la proteína sinasa C. Es parecida a la proteína sinasa A. Ahora, vamos a ver el siguiente receptor. Ahora, toca hablar de la proteína G acoplada a fosfolipasa A2. Esta es parecida a la fosfolipasa C. La diferencia es que aquí va a haber una escisión de fosfolípidos, pero que van a generar el ácido araquidónico. Y ahora, el ácido araquidónico va por dos rutas metabólicas a producir
eicosanoides a través de la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Y estos eicosanoides, como las prostaglandinas, prostaciclinas, leucotrienos y tromboxanos, van a producir cambios bioquímicos de la célula. Un ejemplo de una hormona peptídica que actúe en estos receptores es la hormona liberadora de tirotropina. Por último, los receptores unidos a tirosina sinasa. Ejemplos de hormonas peptídicas que se unen a estos receptores son la insulina y los factores de crecimiento insulínico tipo 1 y 2. Y ahora, estas hormonas se unen al receptor. Los receptores de tirosina sinasa poseen dos subunidades. Una alfa, que es extramembranal o que está del lado apical de la célula, y un segmento beta, que es transmembranal, es decir, que está pegado o que está contenido dentro de la membrana celular. Y ahora, lo que va a producir la unión de la hormona al receptor es que se va a activar la actividad sinasa o de fosforilación del receptor. Y esta fosforilación, recuerden que ayuda a activar proteínas y enzimas dentro de la célula que van a producir el cambio deseado o el cambio biológico de la célula. Por último, déjenme colocarles una tablita donde están todas las hormonas peptídicas. Aunque sean muchas, lo más importante es entender su mecanismo de acción y los tipos de receptores. Pero como yo sé que ustedes los medicoblastos son hambrientos de conocimiento, he aquí la tabla con todas las hormonas peptídicas. Pónganle pausa al video para que puedan anotarlas y estudiarlas con calma. Con esto finalizamos el tema de hormonas peptídicas. Espero les haya gustado y que hayan aprendido mucho del video. No olviden darle like, suscribirse y compartirlo con todos sus amigos que estudian medicina para que el algoritmo de YouTube alcance a más alumnos. Yo soy Enrique Pedrosa y no olviden que la clave del éxito es la constancia. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.